Mañana 6 minutos. Es innegable que hay un gran debate nacional alrededor de la señora vicepresidenta Francia Márquez, su cercanía o no con el gobierno, la ejecución clara o no tan transparente de los recursos en el que fuera el ministerio que estuvo a su cargo, las distancias, como digo, de gente del progresismo, y en esa discusión pues ha habido muchas voces en pro y en contra. Una de las voces, al igual que la de la defensora del pueblo, que ha tomado partido por resaltar lo bueno, lo positivo, lo valioso de la gestión de Francia Márquez, es la de Andrea Petro, la hija del señor presidente de la República. Andrea, muchísimas gracias por estar en 6 AM y buenos días. Buenos días, muy buenos días, Gustavo, y un saludo muy especial para los oyentes. Bueno, desde su perspectiva, ¿qué es lo que pasa con Francia Márquez frente a la opinión pública? ¿Ella está siendo cuestionada por su ejecución o le están pasando algún tipo de cuenta de cobro por su origen étnico, por su color de piel? ¿Qué pasa con ella desde su perspectiva? No, pues desde mi punto de vista ha sido bastante compleja la situación, pero pues me ha parecido un poquito muy fácil y muy triste minimizar las cosas diciendo que no fue responsabilidad de ella o que sencillamente es por su color de piel. El gobierno actual, tanto como mi papá, que es el presidente, es todo menos racista, al contrario. Pero hay que decir las cosas como son. Ella se hizo encargo de un ministerio nuevo que tenían que crear, fue idea de ella, se le dieron todas las herramientas y instrumentos para hacerlo, pero que eso toma tiempo, necesita una buena experiencia de gestión y administración para sacar desde el comienzo hasta el final un ministerio completo. No es suficiente 4 años, no se le puede tampoco pedir al ministerio lo mismo que se le pide a otros ministerios que llevan décadas de funcionamiento, y sencillamente un ministro también tiene que responder por la gestión de sus ministerios, que sea de manera positiva, lo cual ellos sacan pecho y van a decir fui yo gracias a mí, pero también de lo negativo. Y Francia sencillamente tiene también que admitir lo que no hubo bien durante su administración y gestión del ministerio, pero no solamente se lo he hecho a ella. Digamos que para mí, cualquier otra persona que se hubiera hecho encargo de este ministerio, en la creación de este ministerio, hubiera sido muy complicado que sacar adelante un ministerio tan nuevo y con tantos problemas de gestión desde el principio. No ha sido sencillo, amerita un poquito más de tiempo, pero eso era lo que ella debió haber dicho, no solamente lavarse un poco las manos sobre el gobierno nacional diciendo que no le habían dado todos los instrumentos. Sencillamente hay que responder, ser sabios en la respuesta y decir que necesita un poco más de tiempo para dar los resultados esperados, y el gobierno tampoco puede exigirle a un ministerio que acaba de ser creado los resultados que puede pedirle a otros ministerios con más experiencia. Andrea, pero ¿no será que también dentro del propio gobierno, no digo por supuesto que haya sido el presidente, pero ella señala en las declaraciones que da que desde el principio ella advirtió que 5 viceministerios era una locura, que 3 le parecían muchos y que le impusieron los 5 a pesar de que no le entregaron los recursos suficientes? ¿No será que además de su propia falta de gestión, tal vez por falta de experiencia, también falló la forma como le entregaron el ministerio? No toda la culpa puede ser de ella. No, y no es la culpa solo de ella, solamente que ella también tiene sus responsabilidades, y es algo que yo siempre lo he dicho desde el principio del gobierno. Hay un problema de comunicación interna. No es tanto que haya un problema de le administraron lo que ella pidió o no pidió, o le exigieron poner tantos ministerios. Yo creo que hubo una falta de comunicación profunda entre las dos entidades. Andrea, hay una sensación de que todo el que controvierta al presidente o muestra algún tipo de desacuerdo, pues como que entra en una mala racha en general con el pacto histórico. No solamente le ha pasado a la vicepresidenta, le ha pasado al exdirector de la DIAN, al doctor Reyes, y bueno, ya a otros ministros que tenían unas diferencias políticas, pero en general como que manifestar algún desacuerdo con el presidente ya es un síntoma de que esa relación muy mal y que la única salida es salir del gobierno. ¿No se puede disentir con el presidente? No, lo que y sobre todo con el último pronunciamiento de Reyes de decir ahora toda mi familia está en peligro, yo creo que se están victimizando demasiado también, están jugando también con la opinión pública. No creo que sea lo más adecuado y idóneo que hacer. Yo creo que amerita un poquito más de reflexión y profundidad, de pronto un poco más de madurez política de las consecuencias que esto puede llevar. Ya después las comunicaciones entre ellos, yo no soy funcionaria pública, yo soy la hija del presidente, no vivo dentro del gobierno, entonces no puedo ver como algunas cosas o faltas de comunicaciones que puedan tener entre ellos, pero me parece que hay un punto muy interesante que hay que hablarlo, es que la gente se está simplemente victimizando ante la opinión pública. Obviamente los medios de comunicación endulzan la cosa o dramatizan más la cuestión, y no me parece que sea justo. Yo creo que ahí hay un debate bastante interesante que hay que retomar, pero no de esa manera. Lo podemos hacer público porque ese es el objetivo, que sea público, pero
llevarse sus papeles tan victimizantes o simplemente decir es que a mí me están criticando por mi color de piel me parece demasiado rápido y me parece un poco infantil. Andrea, pero uno ve, por ejemplo, a Carlos Carrillo diciéndole a Alfredo Saeve que es un payaso, a Daniel Mendoza diciéndole a Gustavo Bolívar que es una rata. ¿Usted no cree que el pacto histórico está en esta última etapa del gobierno casi que devorándose entre ellos mismos? Eso va para todo el mundo, así sea la oposición, así sea el gobierno, así sea el pacto histórico. A mí ese tipo de comentarios me parecen infantiles, a ellos también los meto ahí, es infantil. Los debates se tienen que llevar de otra manera, ante todo el respeto de las personas y no minimizar realmente las acciones políticas que cada quien lleva o la trayectoria o las experiencias que hayan tenido las otras personas. Eso también está válido para el pacto histórico. Yo soy crítica, yo doy mi opinión, y es realmente, a mí me parece triste que se estén tratando de esa manera. Andrea, no es productivo. Sí, sin duda no es productivo. Ahora, entre las varias acusaciones que ha hecho el presidente contra Francia Márquez, hay una muy delicada, y es que la ha vinculado con un supuesto golpe de Estado orquestado por ella y por Álvaro Leiva, quien fue su canciller en algún momento. ¿Qué hay de cierto en eso? Él tendrá sus razones. Yo sé que cuando él habla tiene razones y tiene pruebas. Él tiene que demostrarlo. O sea, hay un proceso que tiene que salir a través de eso que salga. O si disculpas tienen que darse también, las disculpas están bienvenidas, pero yo sé que cuando él habla no es por nada. A veces el presidente habla mucho de traición, de golpe de Estado, tiene para algunos una obsesión, pero muchos dicen que él lo cree realmente y que eso afecta a su estado de ánimo. ¿Qué tan leal es la gente que está al lado de él? Yo como hija de lo que he visto en estos 3 años de gobierno, yo sí siento que él siente que hay mucha traición a través de él. Han habido algunos ministros que han tomado algunas decisiones sin hablarle, sin comentarle, que él lo ha vivido como una traición y tiene toda la razón. Algunos de estos ministros, no voy a dar nombres, yo sé que les encantaría que digan nombres, pero no lo voy a hacer. Han pasado por encima de sus obligaciones como ministros y de las ejecuciones de sus ministerios, sus ambiciones personales, y eso es una traición. Andrea, usted dice que es muy sencillo y un poco simplista reducir todo lo que ha pasado con la vicepresidenta a un asunto que tiene una relación con su color de piel. Pero el primero que insistió en eso antes de pelearse con ella era el propio presidente Petro. ¿En el gobierno no usaron esa misma arma cuando ella sí les parecía bien? No, lo que pasa es que cuando hablamos de ese tema, que es un poco muy delicado, es demasiado delicado hablar de eso, hay que saber que ellos vienen de una lucha de muy lejos, y a Francia se le reconoce esta lucha porque ella representa estas negritudes que toda la vida en el gobierno, en el país, antes de que fuera Colombia, han sido completamente vulnerarizadas y dejadas a un lado. Entonces ella representa un voz y un voto, y hay que respetarle eso también. Pero es muy fácil también decir que simplemente es por eso que se le está criticando alguna gestión, algunas maneras de actuar. Yo hay algo que me parece bastante interesante de hablar también, es que Francia, no es porque la hayan silenciado estos últimos 2 años, realmente no se le oye, no se le ve, no sé realmente ella qué esté haciendo, pero ello en el discurso que ella dio, donde critica abiertamente al gobierno, cosa que ella lo debe hacer, si ella lo siente, ella está en su libertad plena de hacerlo. Al final también decía, al final de ese discurso, es algo que no han sacado los medios de comunicación, en el cual ella decía: yo sigo trabajando de la mano con el presidente. Ella siempre tendrá las puertas abiertas con el presidente. Mi papá no es una persona, puede ser un poco terca, lo admito, es una persona bastante terca, pero es una persona que siempre está abierta al diálogo, de la escucha. Y a mí no se me hace raro que ellos sigan escuchando y trabajando de la mano. Es algo que no se ve ante los medios y no lo van a mostrar, porque obviamente estamos dramatizando absolutamente todo y estamos tratando de crear una crisis de gobierno que realmente estamos seguros que le existe o no. Eso ya depende de la opinión pública, pero no hay que, digamos, que dramatizar las cosas, exagerarlas a conveniencia de unos pocos. Andrea, el presidente ha tenido algunas declaraciones desafortunadas contra las mujeres. En el último Consejo de Ministros, por ejemplo, dijo que se le iba más el tiempo arreglando problemas entre mujeres, casi que gobernando. ¿Usted no cree que al presidente a veces se le sale ahí como un lado machista?
¿Saben qué pasa con él? Que él está en el momento cuando él habla tanto, se siente bien, él va a decir muchas cosas. No es que tenga un machismo, lo que pasa es que le sale una cierta sinceridad que él no se da cuenta que lo están mirando, lo están publicando, él no se da cuenta que, digamos, esta frase o esta manera de decir esta palabra la van a sacar completamente de contexto. Yo entendí lo que él decía y muchas veces las polémicas que han salido yo entiendo porque yo lo conozco como hija y yo sé exactamente cuál es su mentalidad. Él no es una persona racista, él no es una persona machista, pero hay ciertos comentarios que él ya ha hecho en el pasado que hasta yo misma abiertamente se los he criticado y Sofía también, digamos, se lo ha criticado abiertamente. Hay unas cosas con las cuales no estamos de acuerdo y el regaño también justo después de eso se le da hacia él como hijas, pero él no se da cuenta en el momento que lo hace. Estamos hablando con Andrea, hija del presidente Gustavo Petro. Sabe que usted tiene razón, yo a veces cuando lo escucho, que además él es muy bueno para las alocuciones y para la cosa de la plaza pública, sobre todo en el escenario de televisión, Andrea, no sé si está de acuerdo usted conmigo, él empieza con lo que toca formal, pero se va cogiendo confianza, se pone coloquial, siente que está como hablando con la gente de tú a tú y entonces dice las cosas en un mundo en que ya no se puede decir nada porque todo es un delito, todo es un crimen. Exactamente, entonces es complicado poder ser sincero y estar súper bien hablando como él habla porque se le nota, él cuando está haciendo un discurso tiene como esa presión que estoy haciendo en el discurso y está focalizado, digamos el último discurso que hizo en el Congreso fue espectacular y muchas personas vieron el Petro de antes que la gente estaba esperando y lo hizo, pero en ese momento televisivo es como en un momento que estás hablando con tus ministros, estás regañando también a tus ministros y están rindiendo todos cuentas, entonces él como que se relaja demasiado y no mide las consecuencias que puede utilizar de ciertas palabras y sobre todo porque todo el mundo a cada rato que hace sus pues digamos sus debates con sus ministros, pues todo el mundo lo está mirando y cualquier palabra que él vaya a poner al lado pues tiene consecuencias. Él no lo está viendo así y no creo que eso lo vaya a cambiar sinceramente. En el discurso del 20 de julio que fue impecable, que fue contundente, que tocó todos los temas, incluso tal vez mejor la primera parte que la de balance y todo este asunto, él varias veces dijo, medio en son de broma, ahora van a decir que estoy borracho, ahora van a decir que estoy en esto, que estoy en aquello. ¿Cómo está la salud de él? ¿Cómo se siente él? Él está muy bien, él está muy bien. A mí me da risa porque hasta yo misma a veces cojo los extractos que hacen o los memes que le hacen y se los mando a él, diciendo, pero ¿por qué dijiste esta palabra? ¿Por qué se te olvidó esto? Él ni siquiera se da cuenta porque es que hablar durante 2 horas, a mí me gustaría hablar durante 2 horas, pero un momento dado a mí hasta el español se me va. Es difícil uno tener ese nivel de concentración y sobre todo porque él pasa en un día, puede dar por lo menos 16 discursos, es complicado que su nivel de elocuencia o su vocabulario sea adaptado en el momento que él quiera decir las cosas. Hay momentos que uno se enreda y no sabe qué decir y a él le sale con una naturalidad que me encanta, esa espontaneidad que él tiene, que da risa también y que le dicen que está borracho y esto para nada. Yo eso lo asemejo más como a la fatiga. Andrea, pero ¿por qué su papá se desaparece tanto en las giras? No, pues yo no sé, es que yo no sé por qué está ese chisme que se desaparece. Es más, en una de esas supuestas desaparecidas que decía el señor Leiva en Francia, pues estaba conmigo y se había desconectado, porque igual se había desconectado, estaba con mis hijas y yo estaba con él. Me parece un poquito triste que utilicen esos momentos con un poquito de privacidad con su familia para decir se desapareció, no responde, no volvió a tuitear. Hay momentos que él no tuitea, está obsesionado con Twitter, eso sí, el gobierno a través de Twitter es algo que siempre yo he dicho y voy a seguir diciendo, eso no se lo vamos a quitar porque es él, es su personalidad, su manera de comunicarse. Ahora, esos momentos en el que no tuitea ni nada es porque sencillamente está ocupado en otras cosas, no solamente con la familia desapareciéndose, de pronto es que está en una cosa de crisis del gobierno de seguridad y que sencillamente le amerita estar 5 horas con todos sus generales o militares, o hasta el ministro de Defensa, la gente eso no lo entiende tampoco. Andrea, pero es que, por ejemplo, esa visita a París, que es quizás donde empezaron estas historias de las desapariciones, pues no es tanto que se inventen historias, sino que hubo un comunicado oficial, un documento de gobierno diciendo que se extendía 2 días la gira porque había que cumplir citas con empresas que fabricaban aviones. Y hubo necesidad incluso de que ante el Congreso se presentara una extensión de esa gira. Y tiempo después sabemos que no hubo necesidad de esas reuniones, nada. En Ecuador también. Sí, y eso se parece, sino que estaba reunido con usted, según usted nos acaba de contar, y según él dijo también reunido con un par de actores y con otras personas leyendo libros.
Sí, yo lo acompañé en muchas de estas giras cuando está aquí en Europa, porque yo vivo acá en Europa y a veces me puedo escapar de mi trabajo y lo acompaño a él porque a él le gusta que lo acompañe y lo apoye en sus cosas. Es que hay muchas reuniones que se hacen desde antes de que él viaje y algunas que van llegando las reuniones. ¿Qué pasó con los aviones? Y yo estuve ahí, y yo estuve con Laura, yo me acuerdo, estaba al frente de Laura, estaba al frente de Leiva, se dijo no estamos listos para esa reunión. Ya se había pedido obviamente el plazo, pero Colombia no estaba como estado listos para esa reunión y no se hizo. Fue así. Entonces, obviamente, todos los permisos se habían hecho, obviamente, y sobre todo el avión, porque son permisos en el aeropuerto que se tienen que extender, que de hecho son costosísimos poder pedir pues un día más de estacionamiento de un avión en el aeropuerto. Son procesos que yo he podido acompañar y que he visto, y son cosas que a veces se dan y a veces no estamos en la disposición de estar listos en ese momento, o pensábamos que lo estábamos y no se hacen simplemente por no quedar mal. Andrea, entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted decía hace un momento, hablaba de las comunicaciones de Palacio, porque uno ve, por ejemplo, esto, de las giras, entonces que el presidente tenía una reunión, como dice Alfonso, y luego entonces que no, que era que ella no estaba en esto, que el presidente va a Manta, pero nadie explica a qué realmente fue a Manta el presidente, y a estas alturas no lo sabemos, que el presidente hace Consejo de Ministros donde lo televisan durante 5 o 6 horas, y los periodistas quedamos con un montón de preguntas sobre lo que ocurre allí y nadie en Palacio contesta toda la cantidad de preguntas. Es decir, ¿hay una falencia en las comunicaciones de Palacio o qué es lo que ocurre? Sí, exactamente. Eso es algo que yo siempre lo he dicho desde el comienzo. Acá hay un problema grave de comunicación en interna y sobre todo de comunicación entre el Palacio y los medios de comunicación en el exterior. Hubo un momento que hubo una comunicación bastante fluida cuando estaba Prada, Alfonso Prada, que era el vocero. Ese puesto de vocero ha desaparecido y es ahí donde han habido los reales problemas de comunicación, y yo pienso que en el momento cuando alguien sale a hablar con la prensa a justificar, dan justificaciones de pronto muy personales o de su punto de vista y no realmente las que tienen que ser comunicadas por hacerlo a lo rápido o a la loca. Yo creo que ese puesto de vocería que disparó, obviamente ya desapareció completamente del gobierno, es sumamente esencial para que haya una fluidez de comunicación y obviamente que los medios de comunicación puedan poder pues vehicular la información verídica que es, no después estar haciendo rectificaciones después porque se dijo esto o el mismo presidente le tocó él justificarse. Para mí no es bueno que sea el mismo presidente que se tenga que justificarse, no se necesita con suma importancia una persona, un vocero, que lo haga también y hable en nombre del presidente. Y por el momento, aparte de algunos ministros que toman las riendas de esta vocería, no lo ha habido. Y eso es una falencia. Y como ve precisamente declaraciones destempladas que, por ejemplo, da el doctor Saade, que la reelección de su papá, que cerrar los medios de comunicación, que la constituyente, yo no diría, pues el presidente no está en eso, pero pues él que ahora es como un vocero de Palacio. Sí, ¿usted cómo lo ha visto? Pues es exactamente ese tipo de actores que hay que criticar, no solamente de él, sino que ellos, los puntos de vista personales que tienen, no tienen por qué mezclarlos con realmente la vocería de la presidencia. Hay medios oficiales que hay que hacerlo, pero eso son opiniones personales que ellos tienen y hacen quedar mal a la gente al final, porque es que Gustavo Petro nunca ha dicho que se quiere reelegir, que tiene que haber una continuidad del gobierno para poder terminar lo que se ha empezado. Sí, es totalmente normal, pero que otras personas den su punto de vista y lo hagan como si fuera oficial, a mí eso no me parece. Bueno, hablando